Que abra el archivo, Alejandra, empezamos, ¿no? Porque lo que hicimos fue, estaba medio rebuscado el título. Entonces planteamos un título Listo. más, más simple, ¿no? El título. Este, y eh, ¿cuál es el título que le vamos a dar al ensayito, Alejandra? Es la población en México durante sus dos fases de desarrollo, 1935-1973, 1974, 2008, Pero ¿te 2018. acuerdas que habíamos quedado tú y yo que le íbamos a dar otro título? Ese es el título. ¿Sí? Ujú. Algo más simple, Pues ese es el título es el título. que habíamos quedado. Si quieren, o sea, lo que puedo hacer es, bueno, yo en Classroom voy a subir la tarea, entonces lo que puedo hacer yo es ponerles, digamos, todo lo que tiene que contener, ¿no? Los objetivos, la hipótesis, el marco teórico, el marco histórico, Ajá, conclusiones, bibliografía, si quieren, para no detenernos en esto, ajá. y más bien si quieren ver sus dudas. Si hay dudas, estaría bien, pero a lo mejor sí hace falta un poquito retomarlo y a partir de ello que salgan las dudas, ¿no? Entonces, Como quieran. vamos a empezar. Par- eh, no sé, creo que era Jaime el que decía que quería anotarlo. Alejandro ya está dando la solución, ¿no? Ella les va a subir a Classroom la estructura del trabajo, y a partir de ello ya podemos resolverlo, ¿no? Pero me gustaría en 10 minutos, en forma resumida, plantear el, eh, la estructura del trabajo, digamos, ¿no? Y a partir de ello ya plantear las dudas que sean necesarias. El primero, el título, digamos, ¿no? El título que tiene que estar perfectamente delimitado en términos de espacio y en términos de tiempo. Y el título es el que ya planteó Alejandra, es el desarrollo de la población en México en sus dos fases, que va de 1935 a 1973 y la segunda fase de 1973 a el momento actual. Estas son las dos fases en que se desarrolla la población. Objetivos, ustedes iban a plantear objetivos, ahora mismo los vamos a ver, si alguno quiere leerlo, estaría perfecto. Las hipótesis también ustedes las iban a plantear, era parte de la tarea. Bueno, eso lo obviamos. El marco teórico. El marco teórico, lo que habíamos quedado que era el marco teórico, era el observar cuál es el planteamiento sobre la población en tres autores fundamentales: Smith, Malthus y Marx. Si ustedes tienen definido uno de los tres como el autor que va a ser su marco teórico de referencia, perfecto, desarrollar este planteamiento del marco teórico. Después, el marco histórico. En el marco histórico, lo que planteábamos era que lo que íbamos a observar es cómo se desarrolla la población a nivel mundial, y en este desarrollo de la población a nivel mundial, lo que íbamos a hacer era ver el planteamiento de las dos fases de desarrollo de la población mundial a partir de la revolución agrícola y
la revolución industrial, cómo se desarrolla la población en cada una de estas fases desde la perspectiva de Chípola. El punto siguiente era ya el trabajo en sí. Y en el trabajo en sí, lo que vamos a hacer es a plantearnos el desarrollo de la población en México, y para el desarrollo de la población en México, decíamos, íbamos a tomar las dos fases igual del desarrollo. La fase que va de 1935 a 1973, y ahí lo que íbamos a hacer son dos cosas. Uno, describir en términos muy generales cómo se da el desarrollo de la economía, y dos, a partir del desarrollo de la economía, observar cómo se da el desarrollo de la población. Decíamos que esta fase es una fase de un amplio desarrollo de la población. La política es pro-poblacionista. Segunda fase, que va de 1973 en adelante, y aquí también observar el cómo se desenvuelve la economía, y después del desenvolvimiento de la economía, el ver cómo se desenvuelve la población y las políticas poblacionales que se instrumentan para plantear una restricción, un control del crecimiento de la población. Después de ello, lo que habría que sacar son conclusiones sobre, digamos, el trabajo en su conjunto y la bibliografía. Esta es de la objetivos, hipótesis 4, su marco teórico 5, su marco histórico 6, el desarrollo del trabajo 7, conclusiones 8, bibliografía. Y si tienen, si utilizaron cuadros estadísticos o utilizaron gráficos, sería bueno que hicieran lo que se llama un anexo estadístico o un anexo de gráficos. Obviamente, su trabajo tiene que tener un índice, y el índice nos señala cada una de las partes en que se estructura el trabajo y las páginas en las que está cada una de las partes del trabajo. ¿Dudas? Sé que el título va a ser para todos igual, nada más que lo que va a cambiar va a ser pues, los objetivos y la hipótesis que nosotros planteamos. Sí. Pero aquí podemos, o sea, no es como, obviamente no vamos a sacar una hipótesis pues muy absurda, ¿verdad? Pero o sea, aquí podemos poner lo que a nosotros nos interesa acerca de la población. Por ejemplo, si, no sé, si encontramos una política, hipótesis que la política aplicada en tal año no fue efectiva o fue efectiva para reducir tal, o algo así. Se podría... Recuerden que la hipótesis es un supuesto, y es un supuesto a comprobar en la investigación, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer, yo no sé si lo que les recomendamos es que hicieran la hipótesis, y hay en el texto de Andrade de Trejo, hay el cómo se plantea una hipótesis ahí, ¿no? Incluso se los recomendamos que lo leyeran, ¿no? Entonces, sí, obviamente, digamos, el desarrollo del texto es un desarrollo que tiene los mismos parámetros, pero cada uno
pondrá énfasis en lo que le parezca más importante, ¿no? Eso es válido. Eso es lo que hace diferente a cada uno de los textos, ¿no? No sé si te quede claro, ¿quién, Avan, tú fuiste el que preguntaste, ¿verdad? Sí, es que sí, justo me acordé de que en el libro, en el de usted, bueno, el que nos dio, Sí, dice que tiene que ser afirmativa o negativa para que al final pueda como comprobarse. claro. Entonces, en la conclusión van a hacer referencia a su hipótesis, ¿no? Así su hipótesis se reafirma o es una hipótesis falsa. No necesariamente cuando una hipótesis es falsa, la investigación es una mala investigación, sino que simplemente no se comprobó la hipótesis. Sí, maestro. Gracias. Dudas del trabajo. Adelante, Morales. Ajá. No, Arial, y habíamos dicho incluso, o no sé si aquí lo dijimos, No, Arial del número 12 y es de 1.5. Anótalo para que no se les olvide. Obviamente, justificado, ¿no? ¿Perdón? Sí, es justificado. Que el trabajo tiene que tener una portada, ¿no? Que eso también nos faltó decirles. Ajá. Tiene que tener una portada con, digamos, eh, con los datos más, bueno, básicos y con las páginas numeradas, ¿no? Por favor. Y por eso el índice, cuando yo les dije del índice, es que tiene que venir en el índice los subtítulos, digamos, tiene que venir objetivo, tiene que venir hipótesis, tiene que venir marco teórico, tiene que venir marco histórico y las páginas en donde está cada una de estos, ¿no? Claro, sí, pero bueno, para que quede claro, ¿no? Las páginas tienen que ir. No te gusta. Yo tengo una duda, pero no es tanto el trabajo, sino de una lectura. Pero ahorita que ya terminen, no sé si mis compañeros tienen más dudas, la planteo. Perfecto. Bueno, una cosa importante son las citas. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo citar? Nuestro planteamiento sobre las citas son las citas de tipo APA. ¿Cuáles son estas citas? En realidad, cuando la cita es una cita larga de más de 5 renglones, lo que se hace es separar la cita del texto principal. ¿Cómo separamos la cita del texto principal? Hay dos formas. Obviamente lo ponemos en el renglón de abajo de la cita y la primera forma es entrecomillar la cita y al final poner la referencia bibliográfica. Y la referencia bibliográfica se pone de la siguiente forma. Se abre un paréntesis. Si abrieron comillas, cierran la comilla, abren el paréntesis, ponen el primer apellido del autor, ponen una coma después del primer apellido, ponen el año de la edición, 1976, después del año de la edición le ponen 2 puntos y después de los 2 puntos la página o las páginas de donde están obteniendo la cita.
después de ello se cierra. Esta es, digamos, una forma. La otra forma es sin comillas. Igual, en un renglón aparte, lo que harán es, digamos, poner el conjunto de la cita igual con la ficha bibliográfica como lo he establecido antes. Sin embargo, habrá dos diferencias. El conjunto de la cita, para distinguirlo del texto principal, tendrá que llevar una sangría, es decir, darle un espacio a toda la cita, o más que un espacio, un tabulador a toda la cita, y toda la cita, si están escribiendo con Arial 12, ponerla con Arial 11, para que distingamos que este texto que están ustedes señalando es un texto que es de otro autor. Con eso perfectamente distinguimos que es una cita en términos textuales. Esta cita no requiere que esté entre comillas. ¿Queda claro? Sí, maestro. Perfecto. ¿Más dudas? ¿No hay ninguna duda? Sí, yo, profesor. Lo del marco teórico, Sí. ¿solo podemos enfocarnos en uno o debe ser en los tres? No. Smith-Marx. Si tú vas a utilizar, por ejemplo, el marco teórico de Smith, lo que vas a plantear es, digamos, lo que Smith dice sobre el problema de la población. Si vas a enfocarte en Malthus, lo que dice Malthus, si vas a enfocarte en Marx, lo que dice Marx. Es válido que tú te enfoques solamente en uno, pero también es válido que tú te enfoques en los tres. Ahí depende de ti, Enis. Vale, ¿Queda gracias, claro, profesor. Enis? Sí, Perfecto. gracias. ¿Quién más? Yo, profe. La extensión de nuestro texto, aproximadamente, ¿cuánto La debe ser? extensión del texto no tiene una extensión. Lo que les, con el contenido, o más bien, con el punteo que les estamos dando, Alejandro y yo, lo que vamos a hacer es observar efectivamente que todo lo que nosotros les estamos planteando que tiene que tener el texto, venga, y la extensión no nos importa, lo que nos importa es que esté bien hecho el trabajo, digamos, ¿no? Que esté bien argumentado. Entonces, no te preocupes por la extensión. Si a ti te sale 10 páginas en el trabajo, y si está bien estructurado el trabajo, las 10 páginas van a estar bien calificadas, digamos, ¿no? Si te salen 15, no importa. Si te salen 20, no importa. La extensión no importa, digamos, ¿no? Ok, gracias, profe. Sí queda claro, ¿verdad? Sí, gracias. Perfecto. ¿Quién más? ¿Nadie más? Creo que Yo- no. Hace rato, del marco histórico, lo dijo, pero se me trabó ya, yo apunté que era lo que íbamos a observar
es cómo se desarrolla la población a nivel mundial y ver el planteamiento de, y me quedé ahí, no sé qué se llama. Ah, sí. Lo que vamos a hacer es retomar el texto de Chípola, ¿no? Que ustedes ya hicieron un resumen del texto de Chípola. Lo que van a hacer aquí es retomar su resumen del texto de Chípola. Si fue un buen resumen, les servirá como marco histórico de referencia. ¿Qué es lo que señala Chípola sobre el desarrollo de la población mundial? Sobre el desarrollo de la población mundial, Chípola nos dice que hay dos fases de desarrollo de la población mundial. Una que se da de 10.000 años, de 8.000 años antes de Cristo hasta 1775, es decir, 10.000 años de la historia de la humanidad. Y lo que va describiendo Chípola es cómo, digamos, la revolución en la agricultura trae consigo un crecimiento importante de la población. ¿Respecto a qué? Respecto a la edad antigua, digamos, ¿no? Porque obviamente la producción agrícola y la domesticación de plantas y animales trae consigo que el hombre se convierta de sedentario en un hombre ya asentado, de nómada a sedentario, a un hombre ya asentado en extensiones de tierra que cultiva y con animales que les sirve, que tienen un doble propósito, o les sirven para su alimentación, pero que también son bestias que le ayudan en sus trabajos, digamos, ¿no? Bueno, Chípola va desarrollando ahí cómo va creciendo la población a partir de ello, en esta fase, pues describir esta fase, el cómo se desarrolló la población, y después, digamos, de la revolución industrial a el momento actual, el cómo se desarrolla la población, ¿no? En esto consiste el marco histórico. ¿Sí queda claro, Armando? Sí, profe, gracias. Eso ustedes ya lo hicieron. Cuando hicieron el resumen de Chípola, tuvieron que observar. Por eso, digamos, el planteamiento de ahora, el marco teórico, el marco histórico, son cosas que ustedes trabajaron, que Alejandra les dejó resúmenes de ello, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es integrar eso que ya ustedes hicieron al trabajo, digamos, ¿no? Bien, Armando. ¿Quién más? ¿Puedo explicar un poco el marco teórico? El marco teórico, sí. El marco teórico. A ver, en el marco teórico, lo que vamos a plantear es que en realidad hay diversas teorías sobre la población. El primer planteamiento es el planteamiento de Smith, digamos, ¿no? ¿Qué plantea Smith sobre el crecimiento de la población? Smith está observando el desarrollo capitalista que se está dando en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Y lo que está observando es cómo, digamos, para la generación de riqueza, la economía inglesa obviamente requiere del uso de nuevas técnicas de producción. Y en las nuevas técnicas de producción, lo que observa obviamente es las nuevas tecnologías, pero la visión de trabajo como un elemento social. A partir de ello, Smith observa cómo la producción en Inglaterra de la Guerra
se ve afectada de una manera positiva. Y además observa cómo con el crecimiento de la población, de la producción, la población también se ve afectada de una manera positiva, cómo la población tiende a crecer a partir de la economía, digamos, ¿no? El planteamiento de Malthus es un planteamiento distinto. Malthus observa, digamos, cómo en el desarrollo de la economía, Malthus está hablando 25 años después que Smith, está hablando en 1799. Malthus observa, digamos, cómo en realidad, digamos, el crecimiento de la población a lo que nos va a conllevar es a un incremento de la pobreza en el país. ¿Y por qué este incremento de la pobreza? Porque Malthus tiene un planteamiento. El planteamiento es que mientras la producción de alimentos crece en forma aritmética, la población crece en forma geométrica. Y lo que establece Malthus que es imposible que se pueda alimentar a el conjunto de la población. A partir de ello, plantea las formas en que se podría regular este crecimiento de la población, digamos, ¿no? El planteamiento es un planteamiento que está en dos ámbitos, digamos, ¿no? Un planteamiento, digamos, que podría ser el que el conjunto de la población tendiera a autorregularse hasta donde sean los matrimonios y que no haya vida sexual hasta el matrimonio, digamos, ¿no? Y el otro planteamiento es un problema moral, digamos, ¿no? La restricción de la sexualidad del conjunto de la población como un problema moral. Este es el planteamiento de Smith y de Malthus, digamos. El de Marx ya no lo explico para que ustedes lo investiguen, ¿no? No sé si te queda claro, Jaime. Sí, profe. O sea, entonces vamos a la estructura del el marco teórico versa sobre esto que estoy hablando, ¿no? Ok, está bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Gracias. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Yo tengo un maestro respecto Tú a... decías de un texto, ¿no? Sí, justo es eso, pero me confundí un poco sobre cómo va cambiando el planteamiento Ricardo de Malthus, porque Malthus lo ve como algo más, pues no ambiguo, sino ideológico, de que la moral y que también el vicio, y no me acuerdo cuál era el otro, de los, la miseria, creo, vicio, miseria y moral, algo así. Pero, Ricardo lo refuta, pero yo no entendí muy bien ese cambio de planteamiento en la lectura, como que me perdí un poquito. Pero no sé si usted podría puntualizar. Sí, el planteamiento de Ricardo, en realidad, Ricardo y Malthus son dos, no sé si a Malthus llamarlo economista, pero Ricardo es, digamos, el economista más importante del planteamiento de los clásicos. Y lo que dice la lectura es que
entre Malthus y Ricardo no hay comparación en términos de, digamos, su planteamiento en términos económicos, digamos, ¿no? Pero que, sin embargo, David Ricardo, digamos, tiene una cierta coincidencia respecto a Malthus sobre los problemas poblacionales, si no mal recuerdo la propia lectura, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el planteamiento es que en realidad Ricardo no, no tiene un planteamiento sistemático sobre la población y que hay cierta coincidencia con Malthus, pero que en términos de lo económico no hay ninguna comparación entre Malthus y Ricardo. Ricardo es sumamente más importante en términos económicos que Malthus, digamos. Malthus es, podríamos llamarlo un economista que está muy por debajo del planteamiento de Ricardo, ¿no? Eso es lo que recuerdo, pero tendría que ver el texto para recordar alguna otra cosa, digamos, ¿no? Ok, profe, gracias. Abraham. Sí. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, es que como ¿Qué? el trabajo empieza desde 1935, ¿no? Quería ¿Qué? ver si podía explicar la demografía antes de ese año. Antes de 1935. Ustedes ya leyeron, ¿se acuerdan que quedamos de que iban a leer las lecturitas para preguntar hoy? ¿Ya leyeron las lecturitas de CONAPO? Pregunta. Que son dos lecturitas muy pequeñas y que Alejandra se las subió. ¿Qué dice en realidad CONAPO? Lo que observa CONAPO es, observa en realidad dos o tres periodos anteriores. Observa que, por ejemplo, en todavía la época virreinal se hizo un censo de población y da datos de cuáles son la población en 1790, 1700 y fracción, digamos, ya casi para la lucha del México independiente. Y después nos habla de que hay un censo en 1900 y en 1910, pero que en realidad el censo más importante es el de 1921. ¿Por qué es el censo más importante? Porque en el censo de 1921 lo que se da es un descenso de la población de, no sé, no tengo la cifra ahora, de 15 millones de habitantes a 14 millones 100 mil habitantes. Hay un descenso de casi 1 millón de personas en el año de 1921. ¿Por qué se da este descenso de la población en 1921? La respuesta a ello es que obviamente la revolución de 1910 trajo consigo, digamos, la muerte de un buen número de compatriotas, pero no solamente la muerte de un buen número de compatriotas, sino que también lo que se dio entre 1910 y 1921 fue la migración de un número importante de compatriotas, fundamentalmente a Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces,
lo que plantea el texto de CONAPO es más o menos observar cuál es el comportamiento de la población y llegar a una conclusión. La conclusión a la que se llega, por lo cual se plantea una política pronatalista, es que en realidad el país era un país poco habitado, que había regiones en las que se requería un incremento de la población y a partir de ello se llega a la conclusión de que es necesario tener una política pronatalista, digamos, ¿no? Una política propoblacionista, digamos, que no solamente implica la natalidad, sino que implica también la migración, ¿no? El regreso de nacionales que se habían ido al extranjero en la etapa de la revolución, pero no solamente eso, sino la posibilidad de que otros extranjeros vinieran a poblar el país. Eso es a lo que se refiere la etapa anterior. Pero esa etapa viene perfectamente resumida en los textos de CONAPO, que son textos muy pequeñitos, son de 8 o 10 páginas, son 2 textos pequeñitos, ¿no? Yo no sé si quedó claro el planteamiento. ¿Quién me preguntó? Yo, profe, sí quedó claro, ¿Sí? ya lo resolví. Rodrigo, perfecto. ¿Alguien más? Sí, 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 claro, claro. Sí, 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 sí. Cuando yo les decía que era importante que ustedes eh, en eh, ¿cómo se llama? Que pusieran un anexo, me parecía importante que pudieran poner gráficas y cuadros, ¿no? Totalmente. Puedes hacer lo que tú quieras. Lo único que te pediría es que referenciaras de dónde sacaste la información, ¿no? Si tú vas a hacer un cuadro, tienes que poner la fuente de la información, porque si no estarías plagiando a CONAPO o a cualquier institución, ¿no? Si tú le pones que la fuente es CONAPO, yo ya sé perfectamente a qué es a lo que te refieres. Pero si tú no le pones la fuente, eso quiere decir que es tuyo y ahí estás plagiando, ¿no? Perfecto. David Villasana. ¿No está David Villasana? Creo Sí, que profe, aquí estoy. Es que me pones ujú. Sí, que bueno, no había podido tener y la planteas palabra. que no has podido estar en 2 clases, Ajá, en en las las 2 dos clases pasadas. pasadas. Y tengo duda referente al tema. A ver, el tema. Lo que nosotros vamos a hacer es el análisis de la población en México en las 2 fases de que se desarrollan de 1935 a 1973, que es una fase en donde se da una política propoblacionista y
una segunda fase de 73 en adelante hasta el momento actual, en donde se da una restricción del crecimiento de la población. Esta es la característica del desarrollo de la población en México desde 1935 hasta el momento actual. Dos fases. ¿Qué vamos a hacer con ello? Lo que vamos a hacer, bueno, Alejandra les va a poner la característica de la estructura del trabajo, pero lo que vamos a hacer con ello, retomando lo que hemos trabajado en el salón de clases, es un pequeño trabajo en donde esté perfectamente estructurado, en donde haya objetivos, haya hipótesis, haya un marco teórico, y el marco teórico es algo que nosotros trabajamos de uno de los textos, que es el texto de ¿quién fue, Alejandra? El de Martínez Peinado. El de Martínez Peinado, en donde vimos el cómo hay planteamientos teóricos sobre la población, el planteamiento de Smith, el planteamiento de Malthus, el planteamiento de Marx sobre el desarrollo de la población. Lo que de ahí vamos a sacar nuestro marco teórico. El marco histórico va a ser el texto de Chipola, en donde nos plantea el desarrollo de la población mundial a partir de las dos revoluciones, la revolución agrícola y la revolución industrial, para a partir de ello plantear, digamos, el análisis del desarrollo de la población en México, en donde vamos a describir cómo se desarrolla la población en México en dos etapas. La etapa 1935-1973, 1974 al momento actual, y eso lo vamos a desarrollar en dos capitulitos de la que va a constar nuestro pequeño ensayo, y finalmente vamos a sacar conclusiones. Eso es lo que hemos visto en la clase anterior, y obviamente antes de la clase anterior lo que observamos fue el planteamiento de Andrade de cómo se desarrolla la población en México en el periodo de 73 en adelante, ¿no? Entonces, para el desarrollo de la población en México hay 4 textos. Ustedes tienen que tomar los 2 de CONAPO, el texto de, ahí se me fue, de Potter, y no me acuerdo del otro autor, Y Alba. Para el periodo que va de 1935 a 73, incluso Potter y Alba llegan hasta los 80, principios de los 80, y el texto de Andrade, digamos, podría servir para el periodo mucho más actual, del 73 en adelante. Está perfectamente delineada la literatura que tenemos. Estamos utilizando la literatura que utilizamos en el curso. Lo que quiero es solamente que sistematicen y que den ideas propias sobre la estructura del trabajo, ¿no? No sé si te queda claro, David. Sí, ya quedó claro, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Quién más? Pues yo, profe, o sea, nosotros al final en la conclusión tenemos que expresar nuestra opinión al respecto, o qué clase pues no sé, Lo que pueden ¿qué quiere de nosotros como tal? O sea, porque sé que no quiere que nada más hagamos un resumen. No, lo que quiero es que saquen conclusiones, que me digan, digamos, qué pueden concluir de el desarrollo de la población mundial, por ejemplo.
¿qué pueden concluir? El cómo a partir del planteamiento de Chípola pueden observar que se da el desarrollo de la población mundial y cómo pueden concluir que en la etapa, digamos, de la revolución agrícola, el crecimiento de la población mundial fue un crecimiento poco acelerado y cómo esa puede ser una conclusión versus el comportamiento de la población mundial en la etapa de la revolución industrial, que fue un desarrollo más acelerado. Esto fue permitido por el desarrollo ¿qué permitió? La mejor nutrición, las mejoras en las condiciones de vida de la población, el desarrollo de la medicina, el desarrollo de la sanidad. Hay varios factores que permitieron el desarrollo de la población, concluir por ahí. Y en términos de la economía mexicana, observar, digamos, las diferencias del comportamiento de la población entre un periodo y otro, y a partir de ello sacar conclusiones sobre la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la tasa de fertilidad. Hay muchas cosas que concluir, digamos, ¿no? No sé si quede claro. Sí, profe. Que se vea que ustedes hicieron el trabajo y que, digamos, a partir de que hicieron el trabajo saquen conclusiones, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay muchas conclusiones que pueden sacar. Bien. ¿Quién más? Maestro, obviamente en el desarrollo podemos poner artículos de otros, o sea, de otras personas que hablen acerca de la hipótesis que específicamente nosotros planteemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso incluso es necesario, digamos, ¿no? No, el no quedarse con los textos que hemos planteado son los obligatorios, pero ustedes pueden utilizar otros textos, ¿no? Para enriquecer su trabajo, ¿no? Sí, eso me parece, y me parecería importante que lo hicieran, ¿no? ¿Quién más? Sí, maestro, gracias. Para ver si acuerdos estadísticos los coloca dos puntos y por ejemplo en el caso que mencionaban antes con APO. Sí, lo que se da es primero el número de cuadro, ¿no? Hasta arriba. Sí, el título del cuadro. Evolución de la población en México 1940, 2018. Estoy intentando, ¿no? Y después abajo la fuente, ¿no? La fuente es, no sé, elaboración propia, si ustedes hicieron el cuadro con datos del Sistema Nacional de Cuentas Nacionales. Si es un dato, si es un cuadro que ustedes retomaron de otra fuente, se le pone fuente CONAPO y se le da el lugar que se señala, ¿no? CONAPO, pero ojo, CONAPO, informe del 2020, digamos, ¿no? Informe de 2018, el lugar en donde se encuentra, porque decir CONAPO es decir algo muy general. Si ustedes tienen que señalar qué fuente de CONAPO fue la que utilizaron para hacer el cuadro, para copiar el cuadro, digamos, ¿no? ¿Sí queda claro? Ahí mismo todo César. junto, ¿no? Okay. ¿Cómo? O sea, ahí mismo todo junto en el apartado de abajo, ¿no? Se coloca fuente. Sí. Okay. Gracias. Sí.
Ándale. Oye, ¿tú ya te vacunaste, tú, Luna, César? Ah, sí, justo el viernes. Ah, ya estás las dos, No, apenas primera dosis. primera dosis. Ah, perfecto, porque tú eras de 17 años que teníamos en el grupo, ¿no? Sí, justamente. Perfecto. Sí me acuerdo de ti porque pregunté alguna vez si ya se habían vacunado y tú me dijiste que no. Había como otros 2 o 3 compañeros que aún no se vacunaban. Pero qué bueno que ya empezaron a vacunarse. Bueno, Gracias. este, ¿quién más? Las dudas que sean necesarias. Sí, ¿Podría indagar un poco más en el ámbito de las hipótesis? ¿Cómo se tiene que formular su estructura, extensión? no, a ver, las hipótesis es un pequeño párrafo de 2 o 3 renglones. No tiene que ser grandes extensiones, digamos, ¿no? Y lo que yo quisiera para las hipótesis, bueno, lo que les puedo plantear es que es una hipótesis a confirmar. Y, digamos, una hipótesis podría ser que las políticas anticonceptivas que se llevan a cabo a partir de 1973 serán un elemento que redundará en el crecimiento de la población. Eh, Estoy planteando, digamos, que con esta política anticonceptiva lo que se dará es una disminución en la tasa de crecimiento de la población. Bueno, buscar, digamos, ustedes tienen que buscar las hipótesis, digamos, ¿no? Y para esto creo que el texto de Andrade y Trejo, de Trejo y Andrade, sería un buen texto para que ustedes pudieran plantear buenas hipótesis, ¿no? Ok, profe, gracias. ¿Queda claro? Sí, profe, sí, totalmente. Ahora Nada más es un planteamiento que tenemos que probar. sí, no, la hipótesis no es una página entera, digamos, no, es un pequeño párrafo en donde planteen el supuesto y la forma en que este supuesto piensan que se va a concretar en su investigación. Correcto, profe, gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? Si Ya nadie no, más maestro. eh, tiene dudas, yo quisiera, digamos, plantearles el problema de la bibliografía. Pero si ustedes me esperan, porque voy por un libro a mi biblioteca, denme 2 minutos para plantearlo de una forma correcta, ¿no? No plantearlo este, eh, eh, como me parecería, sino de una forma correcta, para que ustedes hagan bien su bibliografía. Permítanme un momento. Sí, maestro. Claro, profe.
Bien, ya lo tengo aquí. ¿Cómo van a presentar su bibliografía? Anótenlo, por favor. Primero, es el apellido del autor. Después del apellido paterno, una coma, el nombre del autor. Después del nombre del autor, se abre paréntesis y se plantea el año de la publicación. Cierra paréntesis y se da el título del texto. Después del título del texto, se plantea el país. Perdón, se pone coma, el país, México, y finalmente la editorial. Repito, apellido paterno, coma, nombre, se abre en paréntesis, el año de la edición, se cierra paréntesis, punto, título del texto, después del título del texto, país, Después coma, del título del texto, punto o coma. perdón, Después del título del texto, punto o después coma. del título del texto, coma, país, coma, editorial con letra mayúscula, por ejemplo, si es Fondo de Cultura Económica, con mayúscula y punto. Esta es la forma de presentar la bibliografía. Maestro, y en el caso de que queramos puntualizar páginas o títulos, subtítulos. No, ahí al final de la bibliografía nunca se ponen las páginas. Se supone que cuando ustedes hicieron referencia a el título, perdón, cuando hicieron referencia en una nota de referencia a al texto, lo que hicieron fue poner, no sé, entre paréntesis, Davat, coma, el año de la publicación, 1995, 2 puntos, páginas, y cierran. Se supone que ustedes al final van a tener el texto de Davat, el año del texto y
con eso, quien esté siguiendo la lectura que ustedes están haciendo, sabrá de qué texto, a qué texto se refiere. No sé si me explico. Sí, sí, maestro. Gracias, entendí. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? No, de mi parte no, maestro. Bien, si no hay dudas, aquí vamos a dejar la sesión de dudas. Ojo. El jueves no vamos a abrir el Zoom. Yo prefiero que ustedes trabajen, digamos, lo que queda de esta semana y el fin de semana, y vamos a abrir el Zoom el próximo martes. Y el próximo martes, quien tenga dudas de su trabajo, aquí nos vamos a ver. ¿Queda claro? Sí, maestro. También podemos ver, bueno, para ver si van bien los avances, preguntar. Ah, ok. Sí. Justo les iba- Para eso es la sesión del próximo martes. Justo les iba a decir que voy a subir digamos, una tarea al Classroom que no va a tener ningún valor en calificación, pero para que suban sus avances, si quieren, por si hay dudas puntuales, podamos verlo, ¿no? Perfecto. Y les podamos decir más o menos cómo van, si tienen dudas, ¿no? Entonces, les subo al Classroom para que vayan subiendo sus avances el día martes y lo podamos ver aquí en clase, ¿no? Ok, maestro, gracias. Sí, no vamos a hacer la clase del jueves porque no tendría sentido que el jueves hiciéramos la clase si no le avanzan en su trabajo, digamos, ¿no? Por eso. Pero el próximo martes, vamos a estar aquí, para que todas las dudas que tengan, las resolvemos, ¿no? Sí, maestro. Y voy a revisar voy a revisar el texto para ver el planteamiento de Ricardo para comentarlo, ¿no? Ah, ok, va, maestro. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, pues si no hay más, aquí dejamos la sesión y nos vemos en una semana para resolver las dudas. Ojo, lo que quiero es que le avancen en el trabajo, que no lo dejen al final, porque si lo dejan al final, no lo van a poder terminar. Entonces, avancen en lo que resta de la semana y el fin de semana. ¿Sí? Sí, profe, hasta luego. Sí, Nos maestro. vemos. Hasta luego. Muchas gracias, Muchas profesor.